Texas, 1944. El sol apenas había asomado por el horizonte cuando los camiones avanzaron entre el polvo en las afueras de Amarillo. Los motores tosieron, chisporrotearon y se apagaron, dejando solo el sonido de las cigarras y una brisa baja que se colaba entre los árboles de mosquitos. Dentro de uno de los camiones viajaba un grupo de prisioneras alemanas, no soldados, sino mujeres. Sus uniformes caqui estaban arrugados, sus ojos hundidos tras semanas de transporte a través de océanos y fronteras. Entre ellos, Lisa Lato Uminard, de 24 años, exoperadora de radio de la Luftwaffe, capturada cerca de Cherbourg. Ella se había imaginado a Estados Unidos como una jaula de acero y fuego. Todos los rumores que le llegaban de casa decían lo mismo, que los alemanes capturados serían golpeados, humillados o forzados a cavar sus propias tumbas bajo el sol del desierto. Las puertas del camión se abrieron con un crujido. Se preparó para oír gritos, para escuchar el chasquido de una culata de rifle, pero en su lugar llegó una voz tranquila, lenta y extraña en su ritmo. Señora, tenga cuidado al caminar. Un hombre con sombrero color canela esperaba de pie, con las mangas remangadas y polvo en las botas. No era un guardia uniformado. Tenía el aspecto de los hombres que ella había visto en las películas del oeste antes de la guerra, un vaquero. Detrás de él, el cielo de Texas se extendía tan vasto que parecía irreal, azul hasta el fin del mundo. Lancelot parpadeó confundido. El aire olía a caballos y heno, no a pólvora. A su alrededor, otras mujeres bajaban con cautela, aferradas a sus pequeños bolsos. No había cadenas, ni gritos, solo unos pocos soldados apoyados en sus rifles, observando sin malicia. El vaquero le entregó un vaso de agua de hojalata. Estaba frío, más limpio que cualquier cosa que hubiera probado desde Francia. Se lo bebió todo de golpe. Él asintió. Hay mucho más de dónde vino eso. No sabía qué decir. En su país, les habían dicho que los estadounidenses eran salvajes, una nación de criminales y esclavos de fábricas que viven para el dinero y las máquinas. Sin embargo, allí, de pie bajo el suave calor de una mañana tejana, vio algo que no encajaba con las historias. El ganado se movía perezosamente más allá de las cercas. Los molinos de viento giraban a lo lejos. Un perro ladró, persiguiendo sombras en el polvo. El vaquero señaló hacia los establos. Ustedes nos ayudarán aquí, dando de comer, limpiando y, si les apetece, montando a caballo. ¿Equitación? Casi se rió. Ella esperaba grilletes, no sillas de montar. Cuando las puertas del campamento se cerraron tras ellos, Lisa Lotta se volvió para mirar hacia las llanuras abiertas. Por primera vez desde su captura, sintió algo que no había sentido en meses. Curiosidad. Se susurró a sí misma, mitad incrédula, mitad maravillada. Esto es Estados Unidos. La escena se desvanece cuando interviene el narrador. Le habían enseñado a temer a un monstruo. En cambio, se encontró con una nación tan segura de sí misma que no necesitaba odiar a sus enemigos. Una tierra donde a los prisioneros se les daban caballos, no cadenas. Antes incluso de ver Texas, Lisa Lott estaba segura de que moriría en Estados Unidos. Todos los alemanes que conocía lo creían. La maquinaria propagandística del Reich se había asegurado de ello. Los carteles pegados en las paredes de la fábrica advertían que los soldados capturados serían torturados, muertos de hambre o utilizados para experimentos. Las emisiones de radio describían a Estados Unidos como una tierra de corrupción. Un lugar donde la democracia degenerada había borrado el honor y lo había reemplazado por la codicia. Para mujeres como Lisa L., el miedo era aún más intenso. En los cuerpos auxiliares de la Luftwaffe se extendieron rumores de que las prisioneras eran enviadas a campos de trabajo o utilizadas por soldados enemigos. Los oficiales susurraban las historias y las imprimían en panfletos, cada uno de los cuales reforzaba la imagen de Estados Unidos como un imperio cruel disfrazado por la tecnología. Ese miedo la acompañó durante todo el largo viaje hacia el oeste, a través de las bodegas de carga de los barcos Liberty, a través de las interminables vías férreas que atravesaban las llanuras. Y sin embargo, cuando se abrieron las puertas en Texas, la pesadilla no llegó.
Los guardias ofrecieron comida. Dijeron, por favor y gracias. Fue tan antinatural. Se preguntó si formaba parte de algún truco. Pero no era un truco. Estados Unidos poseía algo que el Reich nunca llegó a comprender del todo. Confianza moral. En 1944, Estados Unidos se había convertido en el mayor carcelero del mundo, albergando en su territorio a más de 400.000 soldados y civiles del eje capturados. Pero en lugar de castigarlos, el ejército estadounidense siguió los convenios de Ginebra con una precisión obsesiva. Los prisioneros recibían pequeños salarios por su trabajo, se les permitía escribir cartas, asistir a servicios religiosos e incluso aprender inglés en las escuelas del campo. Y en Texas, donde la tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista, fueron puestos a trabajar en ranchos y granjas en lugar de detrás de cercas de alambre de púas. La lógica no era sentimental. Era práctico. Estados Unidos había perdido millones de jóvenes en el servicio militar en el extranjero. Todavía había que cultivar los alimentos. Había que cuidar del ganado. Había que cosechar el algodón. El PS alemán llenó el vacío. Pero para Lisa Lott y sus compañeras cautivas, esta practicidad parecía algo completamente distinto. Compasión. La primera noche se sentó en su litera. Se quedó mirando un plato de comida que no creía merecer. Estofado de ternera, pan, mantequilla, incluso una porción de tarta de manzana. No podía comer. Ella pensó que era una prueba. Otra mujer susurró que la comida estaba envenenada. Pero a la mañana siguiente, el hambre venció al miedo. Comieron y comprendieron algo profundo. El enemigo al que les habían enseñado a despreciar les alimentaba mejor que su propio ejército. En una de sus primeras cartas a casa, censurada antes de ser entregada, Lisa Lau escribió: «Nos dijeron que seríamos esclavas, pero aquí hasta los guardias nos saludan. El cielo es inmenso y la comida sabe a misericordia». Para las mujeres alemanas criadas bajo la dictadura, el mayor impacto no fue el bienestar material, sino la dignidad. Estados Unidos no necesitaba humillar a sus cautivos para demostrar su poder. Esa confianza silenciosa e inquebrantable pronto comenzaría a desmantelar todo lo que habían creído sobre la guerra. Para la primavera de 1944, Estados Unidos se había convertido en el mayor carcelero de la historia moderna. A lo largo y ancho del país, más de 400.000 prisioneros del eje. Alemanes, italianos y japoneses, eran procesados, alimentados y asignados a trabajos forzados. Tan solo en Texas había más de 70 campos importantes, dispersos como islas por las llanuras desde El Paso hasta Huntsville. La mayoría se construyeron en cuestión de meses, idénticos en diseño y función, hileras de barracones de madera, comedores, talleres y campos de desfile. Pero lo que hacía a estos campos tan singulares no era la arquitectura en sí, sino la filosofía que la sustentaba. A diferencia de la brutalidad de las instalaciones del eje en Europa o Asia, los campos de prisioneros estadounidenses no buscaban quebrar la moral, sino controlarla mediante el orden y la decencia. La lógica era fríamente eficiente. Un prisionero bien alimentado y ocupado causaba menos problemas, requería menos guardias y quizás lo más importante, se convertía en un discreto embajador de la superioridad estadounidense al finalizar la guerra. Cada campo funcionaba como una ciudad autosuficiente. Contaban con bibliotecas abastecidas con libros donados en inglés y alemán, enfermerías con agua corriente y ropa de cama limpia, y talleres donde los prisioneros reparaban ropa y equipo. Incluso se organizaban orquestas y compañías teatrales para mantenerlos ocupados. Para el mundo exterior, esto parecía absurdamente generoso. Pero para los estrategas militares estadounidenses, se trataba de una guerra psicológica de la más sutil índole. Cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos comenzó a recibir mujeres alemanas capturadas en 1944, principalmente enfermeras, oficinistas y personal auxiliar de la Luftwaffe, se enfrentaron a un problema logístico imprevisto: ¿dónde ubicarlas? La solución fue Texas. Con su vasto territorio, Texas era el lugar ideal para una guerra psicológica. Con sus espacios abiertos y necesidades agrícolas,
Texas se convirtió en un lugar idóneo para programas experimentales de trabajo forzado que podían incluir a mujeres de forma segura. Muchas de estas mujeres llegaron a través de Camp Hearn o Camp Swift, extensas instalaciones rodeadas de campos de trigo y mosquitos. Allí, las reglas eran sencillas: obedecer, trabajar y recibir un trato justo. Cualquier violación de la disciplina conllevaba confinamiento, pero, en general, los campos funcionaban con base en la confianza mutua. Las tareas laborales pronto se volvieron tan variadas como el propio paisaje de Texas. Algunas prisioneras cosechaban algodón bajo el sol abrasador. Otras clasificaban productos en almacenes u ordeñaban vacas lecheras. Sin embargo, a las mujeres se las solía asignar a trabajos en ranchos, donde cocinaban, remendaban o cuidaban el ganado. Para ellas, este era un mundo incomprensible: soldados estadounidenses confiando en alemanas capturadas, entregándoles caballos, herramientas y libertad de movimiento. Para los ganaderos estadounidenses, tenía sentido: simplemente no quedaban suficientes manos para mantener la economía de guerra en casa. Para las mujeres alemanas, fue una revelación. La propaganda que había pintado a los estadounidenses como degenerados morales chocaba ahora con una realidad de disciplina, rutina e imprevistos. La amabilidad era asombrosa. Incluso las comidas eran extraordinarias. Cada prisionero recibía 3.200 calorías al día, más que muchos civiles estadounidenses. Pan, carne de res, patatas, verduras, e incluso café o fruta cuando estaban disponibles para los trabajadores de apoyo familiar alemanes, acostumbrados a las cartillas de racionamiento y a la sopa aguada. Parecía una abundancia desmesurada. Todo en el sistema estadounidense se basaba en la logística. Desde los trenes que transportaban la comida hasta los camiones que recogían la ropa sucia, el mismo poderío industrial que construía tanques y bombarderos también alimentaba a sus prisioneros. Y para Liselott Minard, la lección era inevitable. El poder no residía solo en los ejércitos. Residía en la organización. Escribió en su diario: cada caja, cada comida, cada uniforme encaja en un plan. Nada se desperdicia. Lo construyen todo como una máquina que nunca duerme. Con el tiempo, vería esa máquina de cerca en los ranchos, donde se fusionaba con algo aún más desconcertante para ella: la generosidad sencilla y natural de los estadounidenses comunes. La mañana en que llegaron los camiones, el aire olía a heno y polvo. El sol de Texas aún estaba bajo, proyectando largas franjas doradas en el horizonte mientras los guardias leían los nombres de las mujeres de una tablilla. Liselott Minard permanecía en silencio entre otras 2 docenas, con la postura erguida y el uniforme descolorido pero pulcro. Ninguna sabía lo que les esperaba al otro lado de las puertas, solo que habían sido seleccionadas para trabajar en un rancho ganadero cercano. Se habían imaginado lo peor: cadenas, campos de trabajo forzado, horas interminables bajo el látigo o los ladridos de un sargento. Durante meses, habían circulado rumores por los barracones, historias de prisioneros enviados al desierto que nunca regresaban. Pero cuando los camiones llegaron a las puertas del campamento, lo que vieron las dejó sin palabras. En lugar de guardias armados y perros ladrando, había hombres en sombreros de ala ancha y camisas de mezclilla apoyados con aire despreocupado en camionetas. Vaqueros, de los de verdad. Su líder, un ranchero alto llamado Frank Callahan, las saludó con una sonrisa y un gesto despreocupado. «Buenos días, señoras. ¿Listas para trabajar?». Su acento era tan marcado y alegre que el intérprete tuvo que repetir sus palabras 2 veces para que lo entendieran. Al llegar al rancho Callahan, la sorpresa fue aún mayor. En lugar de cercas con alambre de púas, se extendían campos abiertos hasta el horizonte, salpicados de rebaños de vacas y caballos que pastaban bajo el cielo inmenso. Lo primero en la agenda, anunció Frank, no era el castigo, sino el desayuno. Tocino chisporroteando en sartenes de hierro, galletas, huevos y un café tan fuerte que revitalizaba el alma. Las mujeres permanecieron en silencio, atónitas, mientras las servían en una larga mesa de madera. No había guardias detrás de ellas. Nadie daba órdenes a gritos. Después del desayuno llegó otra sorpresa. Frank las condujo a un corral donde esperaban varios caballos, ensillados e inquietos.
Aprenderán a montar, dijo con una sonrisa. No pueden arrear el ganado a pie, y ustedes nos van a ayudar a traerlo la semana que viene. Una risa nerviosa recorrió el grupo. Liselott susurró, está bromeando. Pero Frank no. En cuestión de minutos, los vaqueros emparejaban a cada mujer con un caballo, ofreciéndoles instrucciones amables en un alemán chapurreado y mediante gestos. Al principio, fue un caos. Las faldas se enredaban, las sillas se resbalaban y los gritos resonaban en el corral cuando una alcaldesa asustada se desbocó, arrastrando a su jinete en círculos. Los vaqueros reían, no con sarcasmo, sino con calidez, ayudando a cada mujer a volver a montar. No te resistas, dijo uno con voz arrastrada. Solo siente el ritmo. Ella te llevará si confías en ella. Al mediodía, las mujeres estaban cubiertas de polvo y sudor. Pero reían. El miedo que las había atenazado durante meses comenzó a disiparse bajo el sol de Texas. Por primera vez desde su captura, estaban fuera de la alambrada sin guardias a sus espaldas. Cuando Lisa finalmente aprendió a guiar a su caballo a un trote suave, sintió algo que no había conocido desde que comenzó la guerra. Libertad, no la política, sino una libertad personal. Una sensación de movimiento, viento y posibilidad. Esa noche, de vuelta en el barracón construido para los trabajadores, escribió en su diario, confían en nosotras. Es una locura, pero también quizás una bondad disfrazada de locura. Nos tratan no como enemigos, sino como personas. No entiendo esta América. Su confusión era compartida por todos los miembros del grupo. Habían crecido en una sociedad que medía la fuerza en términos de dominación y obediencia. Aquí, la fuerza se manifestaba como una confianza serena, paciencia y buen humor. Incluso la autoridad de los vaqueros tenía una opinión diferente. Mandaban con el ejemplo, no a gritos. Cuando un caballo se negaba a moverse, no lo azotaban. Esperaron, hablaron en voz baja y volvieron a intentarlo. Fue un liderazgo basado en el respeto, no en el miedo. Liselott observó esto con silencioso asombro. Si esta era la nación contra la que habían luchado, entonces todo lo que le habían enseñado sobre Estados Unidos era una mentira. La transformación se produjo silenciosamente, casi imperceptiblemente al principio. En cuestión de días, las mujeres alemanas se encontraron siendo tratadas menos como prisioneras y más como trabajadoras de rancho. Sus únicos guardianes eran los vastos cielos de Texas, el viento que crujía entre los árboles de madera y los ojos vigilantes de los vaqueros que los trataban con una especie de ruda cortesía. En lugar de vallas de hierro, había límites de confianza. Frank Callahan lo explicó claramente. Si corres, morirás de sed ahí fuera. Si te quedas, comerás bien y dormirás plácidamente. No somos sus carceleros. Somos vuestros vecinos hasta que termine esta guerra. Lisa Lata no le creyó al principio. Ninguno de ellos lo hizo. Pero al final de la primera semana, la verdad se volvió innegable. Los camiones del campamento venían solo una vez por semana para entregar suministros, y nadie contaba a la gente. Las mujeres podrían haber desaparecido en los aviones en cualquier momento, pero no lo hicieron. ¿Por qué lo harían? Aquí, bajo el cielo infinito, trabajaban, reían e incluso aprendían. Reparaban cercas, ordeñaban vacas y aprendieron a lanzar pacas de heno con la misma precisión que antes aplicaban al trabajo en la fábrica de su país. En más de una ocasión, los vaqueros se apartaron y observaron con silenciosa admiración. Más duro que la mitad de los chicos que hemos contratado, comentó uno. Y tampoco se quejan. Liselott también se percató de otra cosa, la forma tan distinta en que los estadounidenses parecen valorar el trabajo. En Alemania, el trabajo era un deber, aquí, un orgullo. Los vaqueros bromeaban, cantaban y competían a pequeña escala. ¿Quién podría enlazar un ternero más rápido? ¿Quién podría reparar el tramo más largo de valla antes del atardecer? Las noches traían consigo otro choque cultural. En lugar de estar encerradas, las mujeres fueron invitadas a sentarse junto al fuego, donde las armónicas y las guitarras transformaron el crepúsculo tejano en algo que se sentía casi sagrado.
Al principio se sentaron separados, cansados e inseguros, pero el sonido de la música fue surtiendo efecto en ellos poco a poco, derribando el muro invisible que separaba a vencedores y vencidos. Una noche, un vaquero comenzó a tararear Lili Marlene, la canción que todos los soldados alemanes conocían de memoria. Listot se encontró cantando sin darse cuenta. El fuego crepitaba, las voces se mezclaban, inglés y alemán, armonía y melodía, hasta que por unos fugaces minutos no hubo enemigos, solo personas unidas por la misma melodía bajo las mismas estrellas. Después, Frank se recostó en su silla de montar y dijo en voz baja: La guerra termina antes cuando la gente se da cuenta de que nunca fueron tan diferentes. A la mañana siguiente, se reanudó el trabajo, pero todo se sentía más ligero. Las barreras del miedo y la sospecha se desvanecían rápidamente. Una de las mujeres, Anna, preguntó si podía aprender a usar un lazo. Los vaqueros accedieron, enseñándole con paciencia y buen humor. Al poco tiempo, la imagen de una alemana haciendo girar una cuerda sobre su cabeza provocó risas en ambos lados. Pero lo que realmente consolidó el cambio llegó una tarde cuando una tormenta se desató rápidamente desde el oeste. El cielo se oscureció, el viento aulló y un relámpago rasgó el horizonte. El ganado entró en pánico y se dispersó por los campos. Sin dudarlo, las mujeres corrieron a ayudar. Montaron a caballo, gritaron, saludaron y cabalgaron junto a los vaqueros a través de aguaceros y lodo, ayudando a conducir al ganado aterrorizado de vuelta a los corrales. Horas más tarde, empapados y temblando, regresaron juntos, victoriosos. Ni un solo animal perdido. Frank caminaba entre ellos, con el rostro tenso por la lluvia y el orgullo. Supongo que después de todo no sois solo chicas de ciudad, dijo con una sonrisa. Esa noche, los peones del rancho colgaron en silencio un cartel pintado a mano sobre la puerta del barracón. Las vaqueras alemanas. Lisa Latte lo miró con incredulidad, luego se rió hasta que le salieron lágrimas. En algún lugar muy profundo, se había producido un cambio. La guerra, la propaganda, el miedo. Todo parecía muy lejano. Lo que importaba ahora era la supervivencia, el trabajo y la extraña dignidad de ser alguien en quien se confiaba. En un mundo en guerra, esa confianza era más rara que el oro.